Hoy vas a conocer Rianxo. Rianxo es un municipio de la provincia de A Coruña, al fondo de la ría de Arousa. Tiene 58,79 kilómetros cuadrados y 10.748 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy volvemos a la ría de Arousa, donde estuvimos hace unos capítulos, pero en la otra orilla, en Rianxo. Nuestra primera parada es esta capilla de Santa Lucía, del siglo XVII. Ahora vamos a pasear por la senda litoral de Taragoña, donde está la playa de la Torre, que nos va a llevar a los restos del Castillo de la Luna, Castelo da Lúa en gallego, pasando antes por referencias a los poetas de este pueblo. Y es que si por algo es conocido Rianxo, es por ser cuna de grandes escritores. El más conocido Castelao, pero también Rafael Dieste, Manuel Antonio y Xosé María Brea Segade. O Castelo da Lúa no siempre se llamó así. Dicen que pudo ser porque una de las señoras del castillo se llamaba Xoana de Luna. Pero su historia se remonta al siglo XIII, cuando el primer señor de Rianxo, Paio Gómez Chariño, lo construye. En el siglo XV fue derribado por las revueltas irmandiñas, y aunque lo volvieron a reconstruir, también lo volvieron a derribar, pasando hasta una etapa como alfar. Esto sería el patio. Esta sería la torre, claramente. Ahí la tenéis. Y allá el patio de armas.
Ahora estamos en la aldea de Abuín, parroquia de Leiro, y a poca distancia de las casas actuales, habitadas por un centenar de personas, pasa el Camino de Santiago y se hallan las ruinas de lo que fue la antigua aldea. Hace más de 4 siglos que guardan una leyenda intrigante, la historia de la aldea maldita de Abuín. Entre los siglos XIV y XVI, el pueblo quedó misteriosamente abandonado. Nadie sabe con certeza qué sucedió, solo que sus habitantes se marcharon para no volver. La leyenda más popular atribuye este éxodo a una maldición. Se dice que en tiempos de gran hambruna y enfermedad, los aldeanos, desesperados, asaltaron el cercano monasterio cisterciense de Armenteira y se apoderaron de un valioso tesoro. Al regresar, se lo entregaron al cura del pueblo, quien lo escondió en la capilla. Al día siguiente, el sacerdote amaneció muerto, y poco después, el resto de los habitantes empezó a fallecer. Esta serie de muertes se interpretó como un castigo divino por haber profanado el monasterio. Otras versiones de la leyenda sugieren un cáliz maldito o ataques vikingos como causa de la desaparición del pueblo. La verdad detrás de esta historia, sin embargo, es mucho más racional y devastadora: la peste negra. Esta pandemia, una de las más mortales de la historia, arrasó Europa a mediados del siglo XIV, eliminando a 1/3 de su población. Aunque la plaga principal fue en esa época, regresó en oleadas posteriores como la del siglo XVI. Se cree que en 1567 la peste llegó a Galicia a través de Ogrove y se extendió por la región, llegando finalmente a Rianxo y por lo tanto a Abuín. La enfermedad se propagó rápidamente, diezmando a gran parte de los habitantes. Esto reforzó la creencia en la maldición, llevando a la gente a huir del pueblo, que pasó a ser considerado un lugar maldito. Para advertir a otros, los que se marcharon grabaron cruces en las piedras de lo que se cree que era la calle principal, una marca que aún se puede ver en las puertas de algunas casas. Los supervivientes no se alejaron mucho, sino que crearon nuevos asentamientos cercanos para no perder sus tierras de cultivo, esperando que la maldición se quedara confinada en la aldea abandonada. La leyenda cuenta que los aldeanos intentaron devolver el tesoro para romper la maldición, pero nunca lo encontraron. A día de hoy, algunos creen que el botín sigue enterrado en algún lugar de la aldea. El famoso escritor gallego Castelao recogió esta historia en su obra Cousas, en el relato titulado A aldea esquecida, una narración que, según él, le contó su abuela. En la década de 1970, un vecino de la actual Abuín desenterró un casco de oro cerca de las ruinas, conocido como el Casco de Leiro. Esta pieza, de gran valor arqueológico, se expone hoy en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón en A Coruña.
¿Creéis que el casco de oro forma parte del tesoro del monasterio? Dejármelo en comentarios. Volvemos a la playa, en este caso la de Ascunchas, con parking, chiringuito, baños públicos y duchas, y sin peligro para los niños, pues como podéis ver no cubre. Y por fin el centro urbano de Rianxo, con sus jardines y típicas casitas marineras. La capilla de San Bartolomé, cuya existencia se documenta desde 1606, se construyó originalmente en un pequeño islote. Tras caer en un estado ruinoso, fue restaurada gracias a la iniciativa de los vecinos y reinaugurada en abril de 1991. En su interior alberga las imágenes de San Bartolomé, la Virgen del Carmen y San Cristóbal. Actualmente esta capilla está abierta al público y es un símbolo de la identidad cultural y religiosa de Rianxo. También podíamos ver un cruceiro de capilla, porque la imagen está cubierta. Son cruceiros más pequeños que los habituales y típicos de esta zona de Galicia. Esta escultura recuerda a Manuela, una embarcación mítica de Rianxo, por alternar el duro trabajo con redes xeiteiras y varias victorias consecutivas en las competiciones de traineras de la Ría de Arousa en los años 40. Y vemos las esculturas en recuerdo a los escritores rianxeiros. Entrando al casco histórico, vemos aquí a la izquierda la casa natal de Rafael Dieste. Y en la plaza, que lleva su nombre, la iglesia de Santa Comba del siglo XV y el Pazo de Martelo del siglo XVII.
Llegamos a la Plaza Castelao, donde está el Concello, Ayuntamiento en español, la Oficina de Turismo y Juventud, la Alameda, donde se celebraba el 25 de julio, y por supuesto la Capilla de la Virgen de Guadalupe, a la que se le dedican las fiestas del 12 al 19 de septiembre este año, en que estamos grabando de 2025. Ahora nos encontramos en la localidad de Araño, un poco alejados del núcleo urbano. Ahí podéis ver a lo lejos el puerto de Rianxo. Y estamos aquí para ver el hórreo más largo de Galicia, con más de 37 metros, del siglo XVII. A diferencia de los hórreos tradicionales, este no tiene patas, sino que se apoya en una base de piedra continua. Los hórreos son una parte clave del paisaje rural gallego, usados para almacenar alimentos y protegerlos de la humedad y los roedores. Los ejemplares más grandes, como el de Araño, se encuentran junto a iglesias o monasterios, lo que demuestra la riqueza de la iglesia en el pasado, que los utilizaba para guardar sus diezmos. Estamos en el mirador de Amuralla, Alto da Muralla, entre los concellos de Rianxo y Lousame. Fijaros qué escándalo de vistas. La carretera casi llega hasta arriba, el último tramo tiene piedras, pero poquito a poco se puede subir. Este pueblo que vemos en este lado cerca es Rianxo y enfrente estaría Villagarcía de Arousa. Pero la verdad que con la neblina no se ve del todo bien. Se puede percibir que más adelante está Illa de Arousa. Estos pueblos ya los tenéis en el canal. Y rodeados de un montón de aerogeneradores. Las montañas, las formas son espectaculares. Y a este otro lado estaría la ría de Muros y Noia. Pero bueno, no se percibe gran cosa.
Y eso que veis al fondo es Santiago de Compostela. Fijaros. Y este otro núcleo más cercano sería Padrón. Y ya vamos terminando por hoy. Espero que os haya encantado el concello de Rianxo. Vale muchísimo la pena la visita. Si os ha gustado, por favor, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.